Welcome to Bubba's podcast. Bienvenidos, bobos, babas. Ahora los voy a llamar bobos a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a cada uno de los que está escuchando, viendo el episodio. Tenemos una persona muy especial para mí. Ah, gracias por hacer el tiempo de estar aquí, Israel. Gracias por aceptar. Había mandado un mensaje contigo y con Bonnie. A ver si lo hacíamos. Y me preguntó, no me acuerdo si era Bonnie o tú, que si era Bonnie la que me preguntó, creo. Sí. Que si íbamos a estar los tres juntos. Le digo, no, cada vez no llegamos a ese nivel. Pero gracias por hacer el tiempo. Yo creo que la prima no pudo hoy. So, probablemente she's gonna be next week. Todavía no estamos seguros. Pero gracias por hacer el tiempo de estar aquí, bro. ¿Cómo estás? Bienvenido. Estoy bien. Ya descansado un poco de cosas pues, del distrito y ya que pasó el campamento y ahora listo para el próximo evento. Nice. ¿Cuándo es el próximo evento? El próximo evento va a ser octubre del 6 a 8. El 6 a 8. It's, Next Generation. Va a ser jueves, viernes y sábado. Yes, 3-day event. ¿Y quién va a ser el predicador? The preachers for Thursday is Brother Eliud Bravo. Oh, nice. And then Friday and Saturday is Minister Jerónimo García. Oh, ya. Yeah? Jerónimo, apenas lo tuvimos last week. Yeah, I saw apenas lo tuvimos la semana pasada y en el episodio estuvo chido. No sé si lo has visto, pero si no lo has visto, bro, ese episodio, todos los episodios están muy chidos, pero el de Jerónimo tiene una cosa más especial. Le digo a Margarito que nomás porque tuvimos que cortar la hora, pero si no nos habíamos ido 2 horas o 3 horas, porque es una plática muy buena. De primero empieza como que, más o menos, pero ya después de la mitad para adelante, se pone muy bueno. Llegó al punto donde nomás teníamos una cámara y lo estábamos haciendo nomás yo y él. Margarito estaba ocupado, pues estuvo muy chido, me gustó mucho. Cuando hagamos la segunda parte, yo creo que a la gente le va a gustar mucho. Ahí yo creo que vamos a romper el récord y él. En los tiempos está muy chido. Pero no, qué bueno que va a estar el hermano Jerónimo con ustedes. O va a estar el Luke y él los 2 días. No, es diferente día, así que el va a ser el jueves y el viernes y sábado. Sábado. Va a haber conferencias. ¿Cómo va a ser el evento? Thursday 7:30 p.m. service. Friday as well 7:30 p.m. service. Saturday conferences start at 10 a.m. And we're going to have a split conference and we're also going to have a general conference. Oh, nice. ¿Quién va a estar con las muchachas? I believe it's Sister Sonia Hasser. Oh, nice. That's good. So, va a ser el evento, lo están reemplazando por R3. Yes, R3. So, renamed. Ahorita ya renamed. ¿Cómo se va a llamar? Next Gen. Next Gen. Me gustó el logo, está chido. Yeah. Shout out para los que la hicieron o lo hicieron. Ahorita estamos platicando que se mira la diferencia de cuando era presidente, cuando ahora es Smart. Obvio que el equipo es diferente. El equipo de ustedes no es nada como lo hacemos nosotros. ¿Cómo fue el impacto? ¿Algún día te imaginaste estar en la mesa directiva o no? I never thought I would. Yeah. I think one of the reasons why, and I respect, the way that, my local churches ran. But one of the reasons why I never thought I was going to be on the local or the district board was because they usually have a married couple in charge of the youth. Okay. So, me never actually being a president in the local level, I thought, Nunca. I would never, have that opportunity. Yeah. Pero en tu iglesia local has sido presidente, ¿no? No, so a few years ago, I think it was the first 2 years that Bishop Zuniga was there. Yeah. We had 2 different youth groups. Okay. We called the 13 through 17-year-old juniors, but they're not really juniors. No. Yeah, so I was in charge of that group, and then because the 18 and over, they had like one event a month, and it was just a Bible study. Okay. So on the events that we had for the 13 and 17, we would invite, all the 18 and over. But at the time, everybody was like 13 through 20. Yeah. So, es una diferencia de edades. So, nunca pensaste que estar en la mesa directiva. ¿Cuál fue el impacto cómo fue que llegaste a la mesa directiva? O sea, ¿cómo es que, no me acuerdo literalmente, me debería de acordar,
Pero ¿cómo fue que llegaste a la mesa directiva? So I first started helping out in the district in 2013. That's a long time. A long time ago. That's even primero que yo. No, we actually served the same year. I remember it was We did? it was Pastor J.C. Marquez. At the time, he wasn't pastor yet. Yeah. He was the president. It was his last year. Okay. And I remember seeing you, but I don't think you remember. No, fue cuando te pedí el cargador, ¿no? Oh, I'm not sure. No sé si te acuerdas a Don Trejo. Ajá, sí, sí me acuerdo. Yeah, we were working together as sports coordinators that year. Eras tú y él. Yes. ¿Y yo qué andaba haciendo allí? ¿Allá andaba ayudando? No sé. No me acuerdo, la verdad. Yeah, I'm not sure. Pero estábamos ayudando los dos juntos. Yeah. Ah, ok. No me acuerdo. De eso sí, literalmente no me acordaba. Ok, y luego de ahí. So from there on out, I really didn't get asked to help in the district for years. Yeah. It wasn't again until I think it was 2018. Okay. I think 2017 was whenever you, Sister Sol, and Brother Mark had recently gotten elected to the board, right? And I remember 2018, the first event that I helped at was, I believe, NYA. It was the first year. It was at Dallas. Back from, I believe, the year before was Austin. Oh, one of those. Well, either Austin or Houston. Yeah, and then ever since then, I've been at registration, helping Sister Sol or Brother Luis. I help both of them. Registration, sometimes with other little details, whether it's like all little Excel sheets to calculate by its own. And and then in the year, I remember 2021, you asked me to be a sector leader. Yeah, I remember, yeah. And then from there on out, I thought that was the last year that I was going to serve in the district. Oh. Because once COVID hit in 2020, I was no longer on my local youth board. Because over there, it's not necessarily elections, it's like appointed. Okay. And they like to give opportunities, which is good. Yeah. And so at year 2020, I was no longer on the local board. No. So I thought, okay, I'm probably not going to help anymore in the district. Y ya de allí, una vez que te quitan del board de tu iglesia, ya es casi imposible. No es imposible, pero la mentalidad de uno es, ya no voy a trabajar en el distrito. Si no estoy trabajando en mi iglesia local, menos en el distrito. So, es la mentalidad de, no debería, pero así es. Yeah. No, yeah. And 2020 it was like a huge break because there was really no events because of everything that had happened. Everything was more virtual. We were barely starting to learn to do everything virtual. Yeah. And then probably towards the end of the year, and then so I thought, okay, 2021, no longer gonna get asked. And I get asked to be sector leader. Yeah. And but in all reality, in last year, I wasn't supposed to go to the elections. Yeah. That's beautiful. Esa historia va a estar chida. Cuéntame. Yeah. So, obviously, I wasn't a part of my local board anymore because whoever pastor appoints as, the directors of the youth, they choose who they want on the board out of the youth, and they like to try new leaders every few years. And so I wasn't supposed to be in the elections. In fact, they were supposed to send leaders, and they did. But the thing is that, some of them, for whatever reason, they couldn't attend. Yeah. And then Bishop also made another decision. He said, we don't want married couples to go and vote for the youth. Nice. That's good, which is good. So that basically a lot of doors had to open just for me to go to the elections. Yeah. And even then, I still wasn't going to go because... there was supposed to be a baptism that Saturday that the elections occurred. They ended up moving that baptism because I remember that Wednesday. Yeah. My youth pastor, Brother Julio, he asked me, "Hey, would you like to go to the elections?" And so I said, "I don't know if I can. I'm over here supporting at a baptism." But I remember later that day I hear, "Oh, they moved it," and then so I texted Brother Julio and I said, "Okay, yeah, I can go." And I remember that Friday night, I couldn't sleep. No más pensando en eso. Because I felt like the Lord was telling me, you're about to be on the board. And sure enough, Saturday came,
And even then, I still doubted it because I'm not really I guess you could say, a popular person. Yeah. I'm not a talker or anything. So I didn't think I was gonna get elected, but the Lord allowed it. Yeah. So, I remember, yo me acuerdo que te mandé un mensaje que si ibas a estar en las elecciones y me uh-huh. dijiste tú que no sabías. ¿Te acuerdas? And I was like, no sé si mandarle un mensaje al obispo y decirle, hermano, no, hermano, obispo puede mandar a Israel. Mm-hmm. Porque nosotros, yo y Mark, desde el 2018, estábamos diciendo, hey, Israel. Siempre que teníamos en la mente de Israel, Israel. Porque siempre que necesitábamos algo, y esto va para todos, esto va para cualquier joven, ya sea muchacho o muchacho que le gustaría estar en la mesa directiva, una de las cosas que tienes que tener es ser disponible. Mm-hmm. Porque no puedes elegir un puesto si no estás disponible. Yes. Y la mayoría de gente no entiende eso, no entendemos eso. Mm-hmm. Nomás queremos la posición, pero es mucho trabajo. Hay juntas, hay reuniones. Y cuando eres disponible a hacer las cosas, siempre las puertas van a estar abiertas. Mm-hmm. Entonces me acuerdo, no le mandé un mensaje al obispo, no me acuerdo si se lo mandé. Maybe sí se lo mandé, no me acuerdo la verdad. Pero ya después cuando te miré y dije, ok, qué bueno que vine a Israel. ¿Y cómo fue el impacto? ¿Cómo fue cuando escuchaste tu nombre? ¿Cómo te sentiste? Pues I felt I was happy because one of the things I love to do is surf, and it's something that I've always wanted to do is serve in the district. Yeah. Now I thought it was impossible, but I felt very happy for the opportunity, and yeah, I mean I was amazed. Yeah. Yeah, I even went as far as to go back and check who was the last person who was elected on a district board who was not on their local board. And I went as far as 10 years and I could not find. No, casi la mayoría todo el tiempo hemos estado. A mí yo me acuerdo cuando... Pues a mí también me pasó lo mismo que aquí. Ajá. O sea, yo no debería haber estado en las elecciones de secretario. El pastor nomás miró a... Imagina que en el evento mandó a Mauri y a mí. Mm-hmm. Y el pastor me dijo, ¿cómo? Y me acuerdo, nunca se me van a olvidar las palabras del pastor, nunca se me van a olvidar. Me dijo, vaya, como que era, no creo que lo elijan. Eso fue lo que me dijo el pastor mío. Yo no me agüité, porque yo sabía, ni en mi vida me van a elegir a mí, y menos, a mí ahí estaba Bene, estaba Felipe, Mark. O sea, había muchos candidatos que hablan bien el inglés. No solamente lo hablan bien, pero son más carismáticos. Pueden hablar más mejor que yo, más populares. Y no, gracias a Dios. Y creo que eso es lo bonito de la vida. Mm-hmm. Que te da oportunidades cuando no las estás buscando. Mm-hmm. Perdón, internamente las buscas, pero no, si no llegan está bien. Y Dios te las pone. Y creo que eso está chido. O sea, me puedo relatar contigo que yo también pasé por lo mismo. No debía estar en las elecciones y luego ya salí de elecciones. Mm-hmm. Ahorita estamos platicando de las oportunidades, que estaba platicando de un muchacho que tiene 23 años y tiene una compañía que está evaluada en $1 billón, que vienen siendo $1,000 millones. Y él estaba platicando la historia de él y dice que estaba en un Starbucks. Y en ese Starbucks, él conoció o estaba leyendo un libro y miró la foto de la señora que estaba enfrente de él. Y era la dueña de la casa donde se fundó Google. Que Google, sabemos quién es Google, todos conocemos a Google. Y él se arrimó y le saludó. Y de ahí empezó su historia de él. Y ahorita, 5 años después, de no tener nada, o sea, literalmente ser un pobre como yo, o como, sí, un pobre, 5 años después a tener una compañía de $1 billón. Solo por darse la oportunidad de ir a saludar a la señora, donde se fundó Google. Entonces, creo que las oportunidades, él estaba disponible. Después de ahí dice que empezó a ir con ella, y ahorita es el punto donde él le puede hablar a ella. Y es una de las personas que le dio muchos consejos. Y él estaba diciendo en una entrevista que estaba dando que cómo le hacía él para que su compañía creciera tanto. Y todo esto se relata a lo del distrito. Y él estaba diciendo, y me dio una idea, ya no la puedo aplicar, maybe se la voy a decir a Mark. Pero él dice que cómo hizo que su compañía fuera de 2 trabajadores a 70 trabajadores y de 70 trabajadores a 700 trabajadores. Es mucha la diferencia. Y cómo le hizo él es
cada fin de semana les manda un mensaje a todos, a todo el board, a todos los boards de él, a todos los que están encargados de diferentes departamentos, les manda un email diciéndoles cómo va el trabajo. O sea, es una brillante idea para hacer en eso en el distrito. Mandarles un email a todos los presidentes y decirle, hey, estamos trabajando en esto, los queremos mucho, estamos hablando por ustedes. Fue una brillante idea que se me vino, y se la voy a platicar a Mark. Pero creo que cuando tienes las ganas de servir, las oportunidades llegan. Y ahorita, ¿cómo te va en el distrito? ¿Cómo te sientes? Pues me siento muy bien. Desde donde empezamos hasta donde estamos aquí. Yeah. O ahorita en este instante, pues ha sido grande bendición. Sí. Ujú. Y las finanzas también han crecido bastante. Oh, yeah. Yo sé que no podemos dar números, pero han crecido bastante. Y qué chido, te felicito, la verdad, te felicito por la tesorería del distrito. Sé que es mucho trabajo el que se lleva. ¿Has tenido alguna dificultad en el distrito, recoger fondos, alguna experiencia que has tenido? I think the biggest one that I've had is that in the local level, I was just so used to doing everything myself. Yeah. And because, sometimes, when you ask people, yeah, so sometimes they'll do it, or some of them, they won't be available, and so you have to do it yourself. And so one of the things that I had to learn to do was delegate. Yeah. Delegate. And then because the treasury comprises of so many different areas Yeah. in the events, and it's probably the most work where you have, for the events that have registration, and then we have to pick up an offering, and then obviously if whenever we received the funds, they were low, so we had to do merchandise or some way of fundraising. Yeah. So having to manage all three at the same time. That's where I had to learn to delegate because I remember, I believe it was revamp, because at R3, whenever we had R3, it was just offering and registration. Yeah. So revamp was the first event where we did merchandise as well. And I remember I was just running back and forth, and Mark and Bonnie were sitting in the front. I was just running to where registration was, and then during offering to the back where they were counting the funds, and then also the merchandise after. So I was just running back and forth even during the service. I'm pretty sure. Yeah. I know that some people noticed and they told me about it, but yeah, it's delegating something that I had to learn. ¿Y qué tanto fue muy difícil delegar o no? It was just finding the right people that you can trust and rely on. Yeah. Yeah. Ya, porque todos quieren servir, pero no con todos. Y no es que confíen, no es que se van a robar el dinero, pero tienen que saber lo que se está haciendo. Mm-hmm. Porque con un dólar que no vaya correcto, afecta todo. O sea, desde que entra hasta lo que sale. O sea, porque así como entra, sale el dinero. La gente a veces piensa que nomás entra dinero y no sale. No, hombre, sale más de lo que nos imaginamos. En el campamento también, ¿cómo fue la experiencia del campamento? ¿Te gustó? ¿Fue estresante o no? Fue muy estresante. It was a little bit stressful because it was the first camp in a long time where we sold snacks. Yeah. So basically fundraising and camp, and doble trabajo. yeah, and so it was a lot of work. I was having to go to the back like during altar calls. Yeah. But it was manageable. It's a learning experience. So that way, now that I've completed a full year as treasurer, I know for the next event what can I change to make it either easier or more efficient and run more smoothly. Yeah. ¿Cuál fue la enseñanza que puedes decir que puedes hacer mejor para los otros eventos? Well, for the other events, so firstly, being having the people that you can rely on, that since I've already had time with them, I know exactly who I can use that
they won't be afraid to take charge, Yeah. because I know with some of them, like, they're willing to serve, but whenever they take charge, they get a little bit nervous, and so having those that can take charge for the little individual things like registration or Yeah. offering or selling merchandise. So definitely that, and then also you kind of start to learn and see, you know, in terms of fundraising, how can we fundraise? Yeah. Like what what materials of the t-shirts people like, or for the example of camp, we now see, you know, what snacks sold, what didn't, what drinks sold, what didn't sell, Right. and also the thing that I like to do is I like to the reason why I have such a big team is because I like to give everybody the opportunity to at least enjoy, so I switch them in and out. Nice. That's a good So, idea. Cuando miré eso, me acuerdo que Gaby me lo comentó. No le dije nomás, un me dije, le dije, ¿por qué tantos? Pero ya conforme fue pasando el tiempo, I was like, es muy bueno que es eso. and I think that was me learning from being under previous treasurers, because I know sometimes I didn't get to enjoy it all. Yeah. And so I said, you know what, I want others to have a different, you know, experience where they, for example, a 3-day event, they can at least enjoy one of the services. Yeah. You know? Ya, porque otras veces empiezas el jueves y acabas el sábado, ya acabas el último servicio de sábado, ya acabas hasta la cabeza de lleno de todo lo que estabas haciendo, ya ni siquiera disfrutas el evento. Yeah. Pues creo que es parte del aprendizaje. ¿Te miras de presidente algún día? Well, I would love to do it, but you know, it's all according to the will of the Lord, Yeah. if He allows me the opportunity. Qué chido, yo creo que sí. Creo que va a ser, sí, así como tesorero, estás haciendo un excelente trabajo, un muy buen trabajo, te felicito, la verdad. Creo que de presidente también de presidente harías un buen trabajo. Entonces, ojalá y Dios quiera que pueda ser nuestro presidente. Me encantaría que fuera nuestro presidente. No que Mark no me encanta, claro que sí, ese primo me encanta que es nuestro presidente y estoy orgulloso de eso. También ¿qué te gusta hacer aquí? Un poco de tu vida, creo que había quiero conocerte un poco más. ¿Qué te gusta hacer en tu vida libre, en tu tiempo libre? Well, now that I've been serving in so many different areas, free time, I don't have much of it, but whenever I do, I like to hang out with, you know, the closest people around me. Yeah. Because sometimes you don't even have time for them, Yeah. unfortunately. And so I try to make time for others. And like, for example, sometimes Sundays whenever we finish service, like the youth will go out to eat. And I know, because, for example, in district events, I probably won't be able to go enjoy any time with them. So mainly hang out with the people closest to me. Nice. No, qué chido, porque es cierto, casi con la mayoría de gente no convivimos. O sea, aún hasta nuestros familiares. Que creo que yo como con las personas que estoy hablando, hablamos una hora y las conozco mucho más que a mucha gente que vivo con ellos y nomás, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Y ya. Creo que es bueno también pasar un tiempo libre con las personas más cercanas a uno. Pero que una de las cosas también que quería preguntar, ¿cómo ahorita estás trabajando en una compañía? ¿Qué es lo que haces ahorita? So the title is senior analyst. So an analyst, what they do is that they analyze data. So they analyze information, financial reporting. I'm specifically in where we keep track of inventory. Okay. So now this is in the fuel industry. So it works differently with different fuel stations, Okay. like gas stations. So some of them, they'll pay for the fuel up front, like, you know, the truckloads of gas, Yeah. you know, that get dropped into their tanks. They'll pay for it up front. My department is a little bit different. I think it's more for those that don't have the money, those gas stations that don't have the money to pay the fuel up front. Well, what they do is that we'll send deliveries, fuel deliveries to the locations, and since they don't pay for it up front, even though we put the gas in their tanks, it still belongs to us. Oh, wow, eso no sabía. But
because they sell the fuel for us, they get a commission. Ah, okay. So we give them a commission for selling the fuel. They send us the information every day, how much fuel they sold of the different grades, like unleaded, mid-grade, premium diesel. Yeah. Some have E85, and then you see other fuels. Florida has we have a location in Florida that has race gas. ¿A poco? Like $9 or $10 Oh, a wow. gallon. Yeah. But we keep track of the inventory. Okay. When we see, for example, shortages, we suspect, maybe somebody stole fuel, or we make sure that the deliveries that we sent, that Yeah. we're keeping track of where they went, because sometimes if they'll send it to a specific fuel station, and they have a lot of fuel, all of the fuel won't fit, and so they have to send partial of it to another. And so Okay. we have to keep track of that, making sure that we're billing it to the correct accounts. So, ¿ustedes son los que producen y que la compañía de ustedes produce también el gas? We're more distribution. Ok, eso más So, distribución. yeah. ¿Es difícil poner una gasolinería o no? ¿Será difícil o a mí creo que se hace fío? So, my department specifically focuses on where we own the specific fueling station, Okay. but like the inside of the store is owned by somebody else. So, I would say, me personally, I don't think it's very difficult. I've Yeah. actually considered it. Porque estaría chido. I mean, Yeah. ¿sabes también que estaría chido? Y es una idea nomás que ahorita se me vino. Pero estaría chido tener una gasolinería y tener panales para cargar carros eléctricos. Mm-hmm. Y tener tu tienda. Yeah. Tu tienda donde puedas vender cosas. La gente se va a parar a cargar tu carro. Mm-hmm. Sea eléctrico o sea de gas. Como que ahora tienes una tienda donde puedes vender. Creo que sería chido. Pero no sé cuánto. Ha de costar muchos miles de dólares. Se puede hacer eso. Mm-hmm. Go ahead. That's something that my company actually, because every quarter Uh-huh. we have a what they call a town hall, where we get together and they tell us basically how the company is doing. Okay. And one of the things that actually did come up was, should we start putting fuel stations, because people are gonna get into the electric car segment, and then what's gonna happen with gas now. But the CEO himself actually came and talked to us about it. Oh, yeah? Yeah, and they were, now I don't know like the very detailed details Yeah. off the top of my head, but he said that they're not going into electric vehicles as fast as the media wants to put out there, that everything's gonna move to electric. Yeah. If it does, it's not gonna be for a while, because it's not very convenient to own an electric car. Yeah, es right now. difícil, ¿no? And then also they're pricey. Están caros. And then you go for a road trip and you want to, you need to charge it. Yeah. It takes a long time to charge. Yeah. You have to be standing there for hours. Yeah, si usas el supercharge es 35 minutes. Yeah. Y tienes que pagar por eso, es más caro también. Nosotros íbamos hace como 3 años, íbamos a ir a Chicago y estábamos viendo los Teslas. Mm-hmm. Y que dice dónde están los cargadores. Y nomás en el puro trip íbamos a perder casi 4 horas. O sea, se pierde mucha distancia. Si lo usas aquí local, cerquitas, pues no, lo cargas ya. Pero creo que estaría chido también. Yo creo que sí nos vamos a dilatar más en llegar a los carros eléctricos. Pero ahora sí ya vamos avanzando mucho más que hace años. So, en eso de tu trabajo, ¿es todo lo que analizas tú o qué más haces en el trabajo? So I analyze the reporting of the inventory. Yeah. But we also check for like margins. Are we making money? Are we losing money? Because if we're losing money, because there's different teams in the company, so we're not necessarily the ones that price the fuel. Okay. So if we're losing money, we have to go to the pricing team and say, hey, Algo está pasando. you need to raise the price or something, because Yeah. we're losing money. And we analyze, the profits per gallon basis, and then
Also, I have certain people under me where I review their, making sure that they're keeping track of their inventory. Yeah. Actually, one of them, she goes to my church. Oh, So yeah? yeah, so I was able to get her a job there, and Oh, I was the nice. one who trained her and everything, and she's doing a great job. So Ah, chévere. yeah. Qué chido, no sabía eso que estaba alguien de tu iglesia trabajando contigo. Yeah, in fact, if you remember camp of last year, um, you remember the accident that occurred. Yeah, I remember, yeah. She was the one that was driving. Ah, okay, So nice. yeah, and just in September of that same year, that's whenever I was able to get her on. Y ya ahorita ya está trabajando solita. Yeah. Nice, qué chido. No, qué bueno. También una de las cosas que iba, ¿cómo fue tu escuela para llegar allí? ¿Cómo fue tu escuela? Bueno, antes de eso, antes de irnos para esa dirección, ¿les ha afectado ahorita los petróleos con Rusia y todo eso o todavía no les afecta a ustedes? Me imagino que sí, pero no sé si te has dado cuenta. It affects us in terms of cost. Yeah. But if cost goes up, then we have to charge more at the pump. So it does affect us in that aspect, but we still make money because we always charge more. Well, most of the time we charge more than what it costs us because Yeah. every business has to make money. Sí, claro. So, yeah. Porque a mí la mayoría de gente, no sé si están enterados, me imagino que tú a lo mejor estás más enterado que yo, pero como Rusia acaba de cerrar, Europa está teniendo una crisis eléctrica de energía, Mm-hmm. tanto de petróleo como de energía en sí, pues toda la energía. Ya ves que acaban de cerrar acaban de cerrar, no me acuerdo cómo se llama, la pipeline que acaba de cerrar Rusia. Mm-hmm. Y ayer o antier dijo Rusia que le iban a cerrar una de las pipas a Europa Mm-hmm. si no quitaban las sanciones Estados Unidos y todos los países. Y luego dice, sale Putin y dice, si nos quitan las sanciones, entonces podemos arreglar la pipa. Y si no, I'm sorry, no podemos hacer nada. ¿Eso a ustedes no les afecta? Not that I'm aware of because they haven't mentioned anything in the company about it. Ya, bueno, eso es más como de Europa, pero me imagino que todo eso va a recaer acá. Yeah, because then they'll if they don't, lift the sanctions or something, then Yeah. they'll have to get the fuel somewhere else. Ya, ¿y de dónde lo van a agarrar? Yeah. Pues, tenemos que ser nosotros. Digo nosotros porque vivimos en Estados Unidos. Rusia es el segundo país que produce petróleo. Y luego está, obvio, Dubái, o sea, los de... ¿Cómo se llama ese país? ¿Dónde está Dubái? Los de... Sí, los de Saudi Arabia. Oh, yeah, Saudi Arabia. Ya, ándale. Eso no podía decir en español, menos en inglés. El Saudi Arabia, esos son los primeros número uno y luego Rusia. Entonces todo eso, en sí la economía nos está afectando por eso. Yes. Aunque la mayoría de gente no tiene ni la menor idea, pero de ahí es donde tenemos todos esos, los precios de gas que ha subido bastante. Pero bueno, ¿algo más que quieras comentar ahí de tu trabajo? Well, ¿Cómo llegaste allí? ¿Cómo fue tu proceso? Ahora sí regresamos ¿cómo fue tu proceso de llegar allí? So whenever I graduated college back in 2018, it was May of 2018. I actually had a difficult time looking or finding work. Yeah. Because I didn't have any work experience. So it wasn't until November of that year that I was hired to the company, but not directly. Okay. I was hired through a staffing agency. So I was working as a contractor, basically a temporary worker. Oh, yeah. Yeah. But it was temporary to hire. So the intent was, if you're good enough, we'll hire you directly. Y si no, ya Yeah. no. Yo trabajo de subcontratista. Oh, yeah? ¿Ya? ¿No sabías eso? Ya. No. Yo soy subcontratista, ya. Está chido de decirlo, porque, bueno, como yo no pago impuestos, la compañía no me quita impuestos, a mí me paga directo el cheque y ya yo hago mis impuestos. Mm-hmm. Y la mayoría de gente no sabe, pero eso es mejor que la compañía lo haga por ti. Mm-hmm. Es mucho mejor y la mayoría de gente no lo hace. Porque los impuestos, vamos a decir, a mí, si te quitan 300 por semana,
al mes son arriba de 1,000 y algo. Oh, wow. Yeah. Si te pones a pensar, la mayoría de gente no sabe esto. Pero si ganas bien, te vienen quitando de 300 a 400 dólares. Ponle 300 por semana. Si te quitan 300 por semana, son 3, 6, 9, 12. Son 1,200 por mes. Yeah. Por 12 meses, son más de 12,000 dólares. Oh, yeah. Y te lo quitan. Y eso ya. Y luego te dicen, después del año en las taxas te regresamos. No te regresan nada, te regresan 1,000 o 2,000 dólares. Cuando bien te va. Y en cambio a mí no me quita nada. Pago los impuestos. Ahora, lo único malo de ser un subcontratista o un contratista es que tienes que guardar todos tus recibos. Para cuando viene el IRS, le presentas todos los. Yo le doy todos los recibos, hasta si compro un chicle también se lo doy. Y yo nomás vengo pagando 2,000 o 3,000 dólares. Pero ve la diferencia de 12,000 a 3,000, es muy grande la diferencia. Oh, yeah. Obvio, yo tengo que hacer más trabajo que la mayoría de gente. Yo como hoy, que es domingo, yo hago mi reporte. Llego a la casa y hago mi reporte. Cuánto gasté en gasolina, en comida, o sea, hago todo mi reporte. Para cuando voy a hacer mis taxes, nomás le doy a la persona que me ayuda a hacer mis taxes. Ese es mi reporte, ella lo manda y ya. Y ya nomás yo tengo que pagar. Eso sí, me toca pagar cada año, yo pago todos los años. Para la gente que dice que no pagamos impuestos, ¿cómo no? Sí pagamos impuestos. Sí, muchos. Sí, demasiado. No sé, pero son muchos impuestos los que pagamos. Tú también pagas muchos impuestos. Oh, yeah. Yeah, y está gacho, ¿no? Yeah, you see what you're supposed to be making, and then once they take off benefits and taxes, you're asking, where did the money go? Yeah. O vas a ganar 80,000 y nomás ganas 40. Yeah. A lot of taxes. Perdón, sí, pagamos muchos impuestos. Pero bueno, es parte de. También tenemos una seguridad buena, tenemos carreteras buenas. Yeah. Sí, tenemos todo. Aunque hay mucha gente que las compañías grandes no pagan muchos impuestos, pero hay formas de también evitar. Y eso es lo chido como nosotros, que somos, bueno, tú no, pero que somos contratistas, tenemos esa habilidad. Hay muchos loops donde puedes evitar cachas. Y si lo puedes hacer, ¿por qué no? Yeah. Como los carros que traes, como los carros que tengo yo, esos todos están incansables. Y yo los meto en las taxes. I'm sorry, pero tengo que hacer. Y ahí es donde se me baja todo el. También uno de los tips que puedes hacer si tienes casa, si cambias ventanas, cambias aire, cambias algo de la luz, todo eso es taxable. Okay. ¿No sabías eso? Ya. So, si gastas 2,000 dólares en tu casa, eso es taxable. Y eso te ayuda bastante. No tienes que pagar esos impuestos. Está chido eso. Pero no, qué bueno. O ya después te agarraron como para la compañía. So what happened is that usually they'll hire you after a year Okay. or 6 months. But the company I was working for had a hiring freeze. So they couldn't hire anybody directly. Yeah. Because they were going through a transition from one program to another. Okay. So basically everything that how we reported and everything was changing from one program to another. Okay. And the change happened in April of 2020. So there was a hiring freeze. We were supposed to get hired for the ones that were contractors for the company. Yeah. They were supposed to get hired in April of 2020. Well, COVID. Oh, no. So I remember COVID hit around March. Yeah. At least that's whenever it, lockdown and everything. Yeah. And so because of the lockdowns, people aren't buying fuel. Sí, baja todo. Yeah. So the amount of fuel that was, a lot of the fuel stations I saw that it went down nearly 50%. Oh, wow. Yeah. So they began layoffs. First, they began layoffs with the contractors. Which you were one of those. No. No, I mean, no que te corrieron, pero eras uno de los contratistas. Yeah. Yeah. So Y dije, no, a mí no me corrieron. They let go of just from my department. I think it was 2. Oh, okay. No. One was fired. 2 of them were laid off. Yeah. And so after that, then it was okay, now they're going to the direct hires. Who are we gonna let go? And then there was another 2 that left the team. Oh, wow. So and then after that, they were supposedly working on getting us hired.
and then finally in October 2020. So nearly 2 years to get directly hired with the company. So, 2 years que trabajaste con contratista. Yeah. ¿Y cuál te gusta más, contratista o que trabajes para la compañía? Oh, contractor. Es mucho mejor, ¿verdad? Yeah, because you get paid hourly. Exactly. Now, when working for the company, you get paid salary. Now, we didn't have any benefits or anything like that, but you didn't get it taken off your check. So, Exacto. and then you got to work overtime. Y ahí es donde está beautiful. Yeah. Y a mí me querían agarrar para la compañía, and I was like, no. Me dijo el patrón, es que tenemos que agarrarte para la compañía. Pues, no me tienes que agarrar para la compañía, ¿por qué? Porque estás ganando mucho. Exacto, por eso no me quiero. Digo, y si me vas a hacer para la compañía, yo me voy por otra compañía. Como tú quieras. No, pero que, mira, si tienes salario, que vamos a poder dar un salario. Vamos a decir un ejemplo, $2,500. Vas a tener aseguranza. Pues no quiero nada. No quiero nada. Nomás quiero mis horas, ¿sabes? Yeah. Nosotros trabajamos 12 horas. Estamos metiendo ¿Al día? 2, 4, sí, al día. Estamos metiendo 4 horas overtime por día. Entonces, yo ya para el jueves, yo ya estoy ganando una chulada. Ya estoy ganando muy bien. Ya después de 3, 5 en la tarde, para adelante, ya estoy ganando bien. Y si estás contratista, si estás de empleado, pues no. Pero la diferencia, con ustedes, ¿cuántas horas trabajan? ¿8 horas nomás? Sí, nomás 8 horas. Durante la transición que tenía la compañía, estábamos trabajando 70, 80 horas la semana. Oh, wow, so sí eran muchas A horas. lot of overtime. Es mucho bueno. And in fact, I paid off my car in 1 year, less than a year, because of it. Ya, claro. And, so, ¿Cuál es el que traes ahorita? ¿Le cambiaste los rines o qué? Se mira chido. ¿este? Ajá. El Impala es el que había comprado Ok. en el 2019, en mayo. Ya, y luego te desbarataste un poco en... Literalmente, porque mi primer pago fue el 1 de julio. Ya. Así que en mayo del 2020 es cuando ya acabé de pagar el carro. Pronto. Ajá. Y luego, el que tengo aquí es el Malibu, lo compré en noviembre del año pasado. Ok, y este ya está pagado. No, todavía no. El otro es el que está pagado. Sí, el otro. Pero, ¿cuál año fue cuando que desbarataste que compraste el Camaro? Estaba chido ese carro. No, el 2019? In the beginning of 2021. Ah, ok. Yeah. O sea, el año pasado. Ajá. Estaba chido ese carro. It was the weekend of the first winter storm. Yeah. Yeah. Estaba chido ese carro. Oh, yeah. Y ya, no, mejor lo vendiste. Estuvo chido. Creo que sí que es una muy buena decisión. Yeah, because, well, you start getting older and you start, thinking, I need to save up for possibly a house. You don't know when you're gonna, get married and you have to pay for a wedding. That's a lot of money. So, yeah. ¿Qué piensas de eso, bro? De la madurez de uno. ¿Qué piensas de que... ¿A qué edad fue cuando que llegó eso aquí? I was 25. Cuando dijiste... Yeah, I gotta sell the car. Yeah. Yeah, and it was because just speaking biblically as men, we're the ones who are the ones that are required to provide housing. Yeah. And you don't want to pay rent because ultimately that property is not going to be yours. Exactly. You want something that's your own. Yeah. So, and then especially with how the housing prices, they just started skyrocketing. Yeah, es de California. Gracias por arruinarnos. And so for that reason, I said, you know what, it's time to sell the car. And the good thing is that I sold the car before gas prices started going up because that uses premium gas. Sí, eso es, yeah. And insurance was a lot. ¿Cuánto pagabas de seguranza? It was nearly a car payment, $250. Yeah. Full coverage. And so I could afford it. No, definitely. But I said, you know what? This can be for something later on. Yeah. Yeah. That's good. Yeah, yo me acuerdo cuando dijiste que lo ibas a vender. Cuando lo miré, I was like, man, ese carro está beautiful. Yeah. Pero cuando dijiste que lo ibas a vender, me dio gusto. Porque ya llega un punto de tu vida donde ya no te interesa lo que la gente puede ver, sino lo que realmente tienes. A mí me pasó eso como el 2019, 2018. Todo el 2019 todavía andaba un poco desbaratado. El 2020 sí, cambió todo. Porque ya empiezas a madurar y dices, hey, necesito empezar
Ya lo que la gente mire ya no me interesa. Porque realmente no le interesa a la gente, nomás uno piensa que le interesa, pero no es cierto. Qué chido que tomaste esa decisión de vender ese carro. Y pues el Malibu no le pide nada. No. Está beautiful. And I remember in 2020 you almost bought a Hellcat. Ya, Fuimos a verlo, bro. Iba a ser un error increíble. Yeah. Me iba a costar... El que iba a comprar me iba a costar $85,000. Oh, wow. Yeah, that's a lot. It's a lot of money. Eso sí, estaba en el carro beautiful. Pero ese dinero lo invertí. Beautiful. Y mucho más. Mucho beautiful. Esos 80,000 se convirtieron en un poquito más de eso, facilito. Yeah. Y que fue una buena decisión. Y creo que, me acuerdo cuando lo iba a comprar, porque tú apenas habías comprado el tuyo en ese tiempo. And I was like, estaría chido. Y ya después cuando lo vendí, que dije que bueno que no lo hice. Porque empieza a cambiar la mente, como dice hace ratito. Empieza a cambiar. Y ya ahorita, a lo mejor al rato lo voy a agarrar. Pero ya estoy acomodado. O sea, si agarro otra vez, si llego a agarrar un carro de esos, ya voy a estar acomodado. Ya tengo otras entradas de dinero. Dime. Oh, and people don't know this, but in 2020, I nearly bought a Camaro ZL1. Oh, yeah? Yeah, and at the time, car prices hadn't, skyrocketed. Yeah. It was like 58,000. Yeah. It's V8 supercharged, 650 horsepower. Yeah, it's beautiful. Yeah, and but me being a finance major, one of the things is that whenever I got to the finance department, they try to be slick. Oh, And yeah? so I don't know if it's because I had, barely finished paying off that same year the Impala. Yeah. They were telling me the car payment, Okay. but they were not telling me the interest. And so I was doing the math in my head, even percentages. Yeah. I was like, no, they're trying to charge me double-digit interest. I'm not doing it. Pero eso lo tienes gracias a tu educación. Yeah. ¿Qué es lo que diría? ¿En ese momento te diste cuenta antes de comprarlo o qué? Yeah, because I was already in the finance department. I was already gonna buy the car. It was a black Camaro ZL1 2018, black wheels and everything. And whenever I got to the finance department and we were finalizing everything, they were telling me my car payment, and I said, How much it was? It was like 900 and something a month. Oh, and I remember earlier in that week, I started to because every dealership I think on their website they have like a estimated payment and it shows the interest. Yeah. So I was expecting more like a little bit under 800. And so for them to charge me over 900, I'm like, no, you're charging me double-digit interest. Yeah. And they weren't telling me the interest. So they were trying to hide that part. So I was like, no, I'm not doing that. Es un robo eso. Yeah. I know exactly what they were doing. Yeah. No, y luego más por parte de tu estudio, todavía más. ¿Qué es lo que tú dirías que te ha ayudado más de tu estudio? Como una persona financiera. Finding the value in things. Okay. Because, so what dealerships try to do, just going back to cars, what dealerships try to do is they try to tell you, oh, you're only paying this much a month. Yeah. They try to make you ignore the interest rate. And me, I would rather, my money go straight to the car and not to the bank. Yeah. So whenever, because, I have the Malibu, I bought the Camaro, I had the Impala, and I got to see, all the interest rates, and I know where not to, what not to buy, because you want you don't want that to go to the bank. You want it to go exactly what you're buying. Yeah. And so interest rates, definitely, it's something I give a big importance to. Okay. And so, and definitely, I have, I've been able to increase my credit. So whenever, it comes to a loan again, I know what to accept, what to decline. But interest rate, yeah. They just try to take the money from you. Yeah. ¿Y cómo definirías eso? ¿Cómo es que tú defines
las finanzas en tu conocimiento. No sé si me explico, like, cómo tú puedes tomar una decisión basado a... Hmm. So in terms of that, as I mentioned, finding the value in things because, some people might think, for example, if I buy a car, Yeah, it's a bad financial decision. it is. But there's certain cars that, they're good financial decisions because their value will go up. Yeah, So it's an investment. So knowing what to invest in. But at the same time, also, there's certain things that you buy uh, to invest in yourself. yeah, And it helps you out. Now, one of the things I'm big on is technology. okay. And one of the things that I invested in was whenever in the beginning of the year was a laptop, but it was a 5G laptop. And reason being is because sometimes whenever we would go to these, host churches for the district events, Yeah. they wouldn't want to give up their Wi-Fi password. Ah, no, puras fallas con los hermanos. No, pero así, yeah. So I got the 5G laptop, and hey, it has hotspot, Yeah. um, and definitely whenever it comes to serving, I don't hold back in terms of investing. Okay. So what tools can I use to help make things easier, Yeah, and then also you can apply those things to life as well. exacto. So, conocer el valor de las cosas y ahí es donde lo aplicas. Yes. Um, cuando, la, la- cuando tú empiezas ¿qué fue lo que te motivó a estudiar esto, a estudiar lo de las finanzas? So many people don't know this, but I graduated with 2 bachelor's degrees. I have a bachelor's in management and a bachelor's in finance. Originally, coming out of high school, I wanted to go into information technology. Ah, that'd be good. But whenever I saw the requirements, I said, I'm not doing it. Because the community college I had gone to was requiring calculus 1, 2, and 3. Okay. And they're requiring chemistry 1 and 2. I No. barely passed with a C in high school. No. Yeah. So, but I was still good with numbers. And like many people like to say, they're good with numbers. But once you get the alphabet involved, Yeah, it was a little bit too much. Yeah. Yeah. So I went into business. Now, I went to a career high school. Okay. So I was learning business ever since I was a freshman in high school. So desde chiquillo estabas en eso. Yes. And same high school Mark went to. Yeah. And so now he wasn't in business. He was, I believe, in Something that. so something. I don't remember exactly what. But so I was in business. I went to community college. I transferred to university, and now I was doing management. Okay. And it was something that was, I thought it was pretty easy. ¿Qué es lo que hacen ahí en el manager? Management is just like learning to work with people Okay. Ah, that's good. and in a company, and also making those decisions because once you get to that certain position or even higher position like executive or CEO, things like that. But one of the reasons why I decided to add finance to one of my majors is because if you study management and you graduate with a bachelor's in management, the reality is that you're not gonna leave school and become a manager. Yeah. Right Va a ser muy away. difícil. You're going to start from the bottom. And at the time, I didn't have any working experience. Yeah. So I knew if I just stayed with management, I'm gonna start from the bottom, and it's gonna take me a while to escalate. So I said, now I had changed my degree to accounting, but then I changed my mind again and went back to management because in the university that I went to, you needed there was a certain class they called it intermediate financial accounting. Yeah. You needed to take an exam just to enter that class. Because apparently that class was difficult, that a lot of people drop out or they fail it. And so I decided to go back to management. Yeah. But then later on, after completing a year at the university, I said, why not finance? Ya estás ahí. Yeah. And so
I added that to as my major, and whenever I started, taking the classes, I felt like it was exactly what I wanted to do, Yeah. finance. So I got to graduate with both. It did take me 5 years instead of four Oh, wow. because Son 6 años. they require more credits if you're trying to do management and finance because since they say it's not similar, Yeah. it's not considered double major, it's considered dual degree, which requires more credit hours. So I have enough credit hours if I were to say, have a master's degree right So, lo pudieras hacer mucho más fácil. now. So, Gaby tiene el máster. Yeah, she has a master's in accounting. Esa prima está más ruda, o no más ruda, más chido, ¿no? O sea, en cuanto a la categoría, pues. Eso me refiero, ok. And whenever I made that decision to go with both, in my mind I was thinking, maybe one day I could be a CFO. Sí, claro, se And puede. and that requires a management degree and a finance degree. Nice. So that's why I decided to get both. And the Lord has really blessed me with the finance part because I'm doing it everywhere, whether it's in the district now or Yeah. um, at one point I was asked to help with the treasure in my church. So it's the one that's blessed me most. And whenever I decided to and this is maybe advice for others too, is that whenever you decide to get the degree, also how can I use it for the Lord? Ya. Ya, porque eso es lo más importante. Yo creo que, y especialmente la comunidad de nosotros, bro, la comunidad hispana, no estamos muy educados en eso. La mayoría de gente no está educada en cómo llevar sus finanzas a otro nivel. La mayoría de nosotros vivimos al día, más al día, al día, al día. Y podemos mejorar en eso, pero nosotros no tenemos las herramientas. Sí las tenemos, pero no usamos las herramientas para eso. Pero en mi iglesia que a mí me gustaría que un día Gaby pueda hacer como algo para la iglesia, donde les pueda dar como a los hermanos, miren, esto se puede usar, esto se puede hacer, porque es muy necesario. ¿Tú en las finanzas, tú haces reportes o no? ¿En tu vida personal o no? ¿O no tanto así? Yo sí voy a los detalles, como like see people can some people may do it differently, but I go based off of percentages. Okay. Like what percentage of my salary is going to my car? What percentage of my total salary is going, to these different areas, entertainment or Yeah. clothing or food or Okay. and I go based off of that. And if I see that I'm spending too much on a certain place, I can start cutting back. So, ¿cómo le haces ahí? No quiero detalles nomás, ¿cómo es que tú organizas tus finanzas? So I like to have a certain amount left over, like let's just say 40%, Okay. either saving or investing, which I haven't gotten more into investing, but Yeah. that's something that I'm definitely gonna look into. But or I would say around 40%, I like to leave it in the bank account. And the 60% is the amount that I spend on the things that either bills or tithing. Yeah. That's already 10%. Sí, claro. So you have 50% left to, okay, I can use this much for pay off the car a little bit more, or and the bills that you have to pay, or also not getting into something that is gonna take away from the savings percentage. Yeah. Porque, man, esos errores. Yeah. Si ese error no lo enseñan nuestros papás, pero no lo aplicamos. Si lo aplicáramos desde que estamos 18 años, 20 años, ahorita estuviéramos bien acomodados. So, ¿ahorita no estás invirtiendo en nada o todavía no? I have a little bit of Bitcoin. Oh, you do? remember, Yeah. From 2018, but I haven't necessarily started investing yet because I was holding it there in case of emergency funding because I was having to do fix certain things in my cars, and then now that I have all of that out of the way, now I can Está. yeah So, start. si estás pensando en eso. Yeah.
Yo, bro, el otro día, no le he dicho esto a Margarito, pero el otro día, el jueves, estaba viendo, todavía no lo he puesto, estaba viendo, yo tuve, de 2018 al 2021, tuve 4 monedas que me dieron 500x. Wow. Estaba viendo mi reporte, I was like, what? Las monedas las tengo, Mhm. pero es una locura cómo tuve 5 monedas que me dieron 500x. Mhm. Es Yeah. una locura. That's a lot. Imagínate poner $1,000, Mhm. que vienen siendo $5,000. 500x, ¿cuántos millones de dólares es eso? Es una locura. Yeah. Y I was- my mind just blow my mind. Porque como tengo muchas monedas, Mhm. entonces, y no es como que les metí $1,000. I wish que le haya metido $1,000. Bueno, ahorita, o sea, sí tengo, pero ahorita estuviera mucho más. Yeah. Entonces, a lo que voy con esto es que ahorita, desde la semana pasada, empecé a poner más. O sea, agarré mi dinero y agarré 10 monedas y ahora sí ya les metí, like, $1,000. Mhm. Y si, imagínate que si una de esas 10 monedas me hace 100x, $1,000, ¿cuánto es? Oh, yeah. It's a lot. A lot of money. Y me acuerdo una de las monedas que me dio eso, le metí, creo que $75. Y me dio arriba de $30,000. Wow. I was, man, this is so beautiful. Mhm. Y la gente dice, no, es que no hay oportunidades. ¿Cómo no hay? No las buscas. Mhm. Pues, y creo que todo está en el conocimiento. No tenemos las enseñanzas que deberíamos de tener. Yeah. Y creo que ya casi vamos a terminar. Pero creo que estaría chido que nosotros tuviéramos más enseñanzas de estas. Me acuerdo que yo le había comentado a Mark de hacer algo en el distrito de finanzas. Siempre ha estado en mi corazón, o siempre estuvo en mi corazón de hacer conferencias de finanzas. No sé si te recuerdas que siempre lo mencionaba, Yeah. pero nunca se nos dio, nunca hicimos el esfuerzo, o no hice el esfuerzo, no le voy a echar la culpa a nadie más, soy yo el culpable, de haber hecho el esfuerzo de crear a alguien financiera. Porque yo sé de finanzas, pero yo sé de Bitcoin, no sé de Mhm. finanzas tradicionales. En cambio, tú o Gaby tienen el conocimiento más que la gente puede entender. Si Mhm. yo te digo aquí hay una moneda, vas a decir, ¿y qué es eso? Pero en cambio, si tú me hablas de una refinería de gasolina, pues Margarito va a poder entender más. O Lupita, mi novia Lupita, va a poder entender más porque es algo que usa todos los días, la gasolina. En cambio, la Mhm. moneda no la usas todos los días. Yeah. Ojalá y que, pues ya no puedo realizar el tiempo para aplicar eso en el distrito, pero estaría muy chido si se pudiera aplicar eso. No nomás en el distrito, pero en las iglesias locales y en nuestras familias. Mhm. Gracias a Dios, mi familia siempre ha tenido la mente abierta a eso. Entonces nos ha ayudado mucho, porque mis hermanos siempre, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Entonces siempre nos ayuda a mejorar en nuestras finanzas. ¿Pero algo más que quieras comentar, bro? Nomás traje esto a la mesa porque creo que es muy importante las finanzas. ¿Algo más que quieras comentar, bro? I think because we have a lot of this new generation, we have a lot of people that are going into college, um, and we have higher percentages of um, people graduating now. If I would recommend anything, is that in anybody that's in college, regardless of what your major is, I would recommend taking at least one finance class to Ya, help you. eso te va a ayudar bastante. Te cambia la vida, bro. Hmm. Es más, simplemente si nomás miras unos videos en el YouTube, te cambia la vida. Hmm. Te Yeah. empieza a cambiar las finanzas. Ya no gastas tanto dinero como lo harías. Like, yo Yeah. tengo una, no, tengo unas personas, unos amigos que nomás gastan dinero, nomás al ahí se va. Hmm. Al ahí se va, bro. Y digo, es que no lo necesitas, ¿para qué lo gastas? Yeah. Yo tengo unos audífonos bien chiquitos. Ahorita tengo ganas de uno de los que trae Margarito. Están beautiful. Pero no me los he comprado. ¿Sabes qué hice? Esos $600 los invertí en una moneda. Y ahorita ya va en 800. Le metí 600 y ya va en 800. Digo, hey, ahí voy, ahí voy. A Hmm. ver cuánto me da eso. Porque no los necesito. Es un lujo que nomás me voy a dar. Si Hmm. no necesito ese lujo, ¿para qué?
Mis audífonos pequeñitos, tan viejitos, pues están buenos. No le pide nada a unos nuevos. Entonces creo que en las finanzas creo que sí necesitamos ayuda. Gracias por hacer el tiempo, bro, de estar aquí. Creo que siempre nos pasa lo mismo, que estamos ya poniéndonos bien chido en la plática y ya es tiempo de... No es tiempo de acabar, pero estoy tratando de llevar una hora de plática. Ya llevamos 1 hora 5, se fue así. Oh, wow. Y siempre estoy tratando de mejorar. Yo creo que ya en los futuros episodios, si nos vamos a 2 horas, no hay problema. Pero gracias, bro, por hacer el tiempo de estar aquí, platicar un poco con nosotros de tu vida, de tus experiencias en el distrito, en el trabajo y pues también en tu vida poco personal. Amen. ¿Dónde te podemos seguir en tus redes sociales? Well, you can follow me on Facebook and Instagram. Honestly, I don't really use social media that much. Yeah. So you could just, search my name. I don't know my Instagram username by memory. Yeah, that's me también. Ahora, tuve un problemita esta semana con un dinero. Y me habló una señora hoy en la mañana. Me dice, hey, dice, ¿te cambiaste el nombre? Yo, no, nunca me lo he cambiado. Dice, sí, te llamas Eduardo Pinedo. Yo, no, me llamo Eduardo Rojo. No he cambiado nada. Y me dice, sí, en Instagram. Y ya me acordé que sí, me llamo, no me llamo Eduardo Rojo en Instagram. Ahorita me acordé porque dices que no, que la sabe. Yo tampoco me sé mi username. Pero bueno, los que quieran seguir a Israel, ahí pueden seguirlo en Israel Martínez. Por ahí tienes. Israel Martinez. Por ahí que te busquen. Ahí nomás se busquen. Gracias, bro, por tu tiempo. Si quieres promover el evento del distrito. Yes, so everybody's invited to our next North Texas District MOP Youth event. It's going to be October 6th through 8th. Register online, 15 online, 20 at the door. And also on Friday night, we're going to have a social. Nice. So we included it all together. So 25 online if you select that to add the social with it, and 30 at the door. So we want to encourage and invite everybody to go ahead. Esa mosca se puso en el... He thought the invitation was for him. Hasta las moscas están invitadas. Yeah, so everyone is invited. We encourage y'all to go, and it's going to be a great blessing. Brother Eliud Bravo and Brother Jerónimo García. Nice. Vamos a hacer un clip y vamos a poner la mosca está invitada al evento. Nos esperamos que todos vayan al evento. Hasta ahí nos vamos a ver, si Dios quiere, ahí vamos a estar. Gracias por hacer el tiempo y gracias a Israel, pues aquí, a Mark y a Bonnie por hacer estos eventos. La verdad que nos ayudan bastante. Y a todos los que escucharon o vieron este episodio, les agradecemos por su tiempo. Nos miramos para la siguiente. Cuídense y nos vemos. Cuídense, primos y primas. Beautiful.